A propósito de la lectura en un año, vamos a leer hoy el capítulo 43 de Génesis, usando como referencia la Biblia del expositor Jimmy Swaggart. Dice el capítulo 43, Egipto. Y el hambre era grande en la tierra. Según el comentarista, del mismo modo, la gran tribulación que está por venir, de la cual este versículo es un tipo, será grande en la tierra de Israel. Usted sabe que esta es la promesa. Y aconteció que, la promesa que usted verá en la tierra de Israel, grande en la tierra de Israel. Entonces, y aconteció que cuando acabaron, como el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volvé y comprad para nosotros un poco de alimento. Según el comentarista, parece que el grano de ellos que obtuvieron en Egipto fue usado únicamente para su alimento personal. Por lo visto, los rebaños y las manadas se alimentaban de otras cosas. Y respondió Judá diciendo: aquel varón, claro, nos advirtió diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Usted sabe que era un propósito de Dios para que el reencuentro de José. Rubén es el primogénito y debía de haber tomado el mando en todos estos asuntos, pero es Judá quien en verdad ocupa la posición de liderazgo. Jesús vendrá de la tribu de Judá. Dice el capítulo 4: si enviaréis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Según el comentarista, la habilidad de José, esa habilidad que solo el amor puede dar para guiar a sus hermanos paso por paso a una confesión de su pecado contra él y en un estilo de la oscuridad de ese pecado a los ojos de Dios. Es un cuadro de la acción futura del Señor Jesucristo para traer a Israel a reconocer su pecado de haberle rechazado y el resultado enorme de ese pecado contra Dios. Según Williams, y dijo Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal? Informando al hombre que tenías otro hermano. Ahora el Espíritu Santo se refiere a Jacob como Israel. El respeto al hecho de la obediencia de Jacob de enviar a Benjamín, aunque no deseaba hacerlo. Cuando el Espíritu Santo emplea el nombre Israel refiriéndose a Jacob, siempre y sin excepción se refiere a la fe y en un sentido, un hito en su caminar de fe. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Podíamos nosotros saber qué sabía de decir? ¿Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos, nosotros y tú y nuestros niños. Yo me comprometo por él. A mí pedirás cuenta de él. Si yo te lo devolviere y lo pusiere delante de ti, si yo no te lo devolviere y lo pusiera delante de ti, seré ante ti el culpable para siempre. Que si no nos hubiéramos detenido, cierto, ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Según el comentarista, de no haber sido por este asunto crítico, llevar a Benjamín, debido a la carencia de alimentos, ya ellos habrían regresado. Es decir, que no había opción, había que llevar a Benjamín. Y ya usted sabe cuál era el propósito. Entonces su padre Israel respondió: pues así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos una doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue un error. Según el comentarista, todo esto era para probar que eran hombres honestos. Pocos se daban cuenta de lo que en realidad eran las intenciones de José. Usted sabe más que nadie que José tenía
estaba haciendo fuerza para ver su hermano, porque ya había sentimiento de por medio, ya él se había dado cuenta que eran sus hermanos. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Según el comentarista, Jacob bajo ninguna consideración hubiera permitido que Benjamín fuera a Egipto, si no habría llegado al lugar donde no tenía alternativa. Esta era la voluntad de Dios, y a veces el Señor nos pone en situaciones difíciles antes que nosotros obedezcamos esa voluntad. Así es, aunque no queramos, para Dios cumplir su propósito, permite muchas circunstancias en nuestras vidas para que podamos llegar a su propósito. Y que el Dios Todopoderoso dé misericordia, dice el capítulo 14, delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Dice el comentarista, por medio de usar el título Dios Todopoderoso, que significa el Shaddai, el patriarca se refiere al Dios del pacto de Abraham, en el capítulo 17:1. El Shaddai significa el que es todo suficiente. Así es, Dios es suficiente para nosotros. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano una cantidad doble de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Dice el comentarista, él era su hermano y su salvador, pero aún no le conocieron. Del mismo modo, Israel se presentará delante de Cristo en la segunda venida y no le conocerá. Zacarías 13:6. Y cuando vio José, versículo 16, y cuando vio José a Benjamín con ellos, y dio al mayordomo de su casa, y dijo, mete en casa a esos hombres y mata a un animal, es decir, degüella a un cordero para la cena, y aderézala, porque esos hombres comerán conmigo al mediodía. Según comentarista, la unión de Benjamín y José señala el día cuando Cristo, como Benjamín, será el hijo a la diestra de Israel, y como José, rey sobre la tierra, sobre toda la tierra. E hizo el hombre como José, es decir, es una representación de Cristo. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Y dice, y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para acusarnos de que le hemos robado, y para apoderarse de nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Estaban ya especulando. Ellos interpretaron negativamente la atención especial que les estaban brindando. Y si llegaron al mayordomo de la casa, de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron, ay, Señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimento. Y aconteció que como vinimos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer en nuestras manos. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestro costal. A pesar de todo, los hermanos de José aquí mostraron integridad. Y él respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Según el comentarista, es extraño. El mayordomo habla de Elohim, a quien los egipcios no conocían. La conducta de José no puede explicar excepto sobre la base de su inspiración. Él no está fingiendo, no está juzgando con los sentimientos humanos, no está meramente siguiendo lo que le dictan sus propios efectos. Él está bajo la dirección divina, planeando el traslado de la casa de su padre a Egipto, para que el pueblo de Dios pase por ese tiempo de prueba en la casa de servidumbre, según Spencer.
Y metió aquel varón a aquellos hombres en casa de José y les dio agua. Llevaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el regalo, entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Entonces, según el comentarista, entre más tiempo pasa, más extraño parece. Seguramente el señor de Egipto no invitaba a extraños de otras naciones de la tierra a su casa para comer con él. Y sobre todo a pastores pobres. Pero aún así, ellos estaban allí. Seguimos con José. Y vino José a casa y ellos le trajeron el regalo que tenían en su mano dentro de la casa. Y se inclinaron a él hasta tierra. Entonces, y aquí se cumple el sueño de José. Entonces le preguntó él cómo estaban y dijo: vuestro padre el anciano que dijiste lo pasa bien, vive todavía. Debió haber sido extraño para los hijos de Jacob escuchar al señor de Egipto haciéndole preguntas personales acerca de su padre y de su salud. Es decir, dirían sus hermanos: ¿y por qué le preocupa eso? Y no se enfoca realmente a lo que nosotros vinimos, que fue a comprar. Entonces, y ellos respondieron: bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Bueno, yo hubiese sido en ese caso, yo me hubiese puesto chivo y digo: bueno, y que cuidado, si es que anda por aquí el hermano que nosotros le hicimos mal. Entonces, y ellos, y alzando él sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Ay, padre, ay, Benjamín, si tú supieras que yo soy tu hermano, diría él. Qué sorpresa, ¿eh? Y ahí se volvió José un gran actor, porque tuvo que disimular, supongo, bastante, para no de una vez abrir la boca y decir que él era el hermano perdido. Entonces, el llanto. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Ve, justo lo que yo estaba diciendo. Sus entrañas a causa de su hermano, y procuró donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Es decir, es como se apartó un momento para él expresarse y desahogarse y poder continuar fingiendo hasta que él pudiera ver a su padre. El banquete, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Según el comentarista, la cena que se presenta aquí es indicativa de la que tomará lugar en la segunda venida, cuando tanto judíos y gentiles tendrán comunión con Cristo, de quien José era un tipo. Y se sentaron, dice el capítulo 33, se sentaron delante de él el mayordomo, el mayor conforme a su mayoría y el menor conforme a su minoría. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Según el comentarista, estaban sentados conforme a su edad, comenzando con Rubén, quien era el primogénito, hasta Benjamín, quien era el menor. ¿Cómo sabía el señor de Egipto estas cosas? Los hermanos de José deben haberse estado preguntando. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Y bebieron y se acercaron con él. Según el comentarista, el número 5 es el número de la gracia, de Dios. El nombre de Benjamín significa mi diestra fuerte, que tipifica a Cristo, el día venidero. Cuando Israel retorne a Cristo, aunque Cristo tiene una diestra fuerte, Él va a tratar a Israel con gracia, que era el significado de la comida dada a Benjamín, que fue 5 veces más que la de sus hermanos. Hasta aquí llegamos con el capítulo 14. Dios le bendiga.